El día de hoy les voy a presentar este tema tan interesante sobre lo que hemos aprendido de la adiposidad a la disfunción metabólica, entendiendo los fenotipos de la obesidad. Como bien les mencioné, yo soy la doctora Edna Nava de la Facultad de Salud Pública y Nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, el objetivo de esta plática es describir los principales fenotipos de la obesidad y estos mecanismos que vinculan la adiposidad con la disfunción metabólica, destacando principalmente su relevancia para la práctica clínica, qué es lo que podemos hacer si identificamos estos fenotipos y también cómo podemos estratificar estos riesgos cardiometabólicos. Como bien sabemos, es importante conocer que no solamente es contabilizar la cantidad de adiposidad, o sea, cuánta grasa tengo, dónde la tengo localizada, sino tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué sucede cuando el tejido adiposo se vuelve disfuncional? Ya que sabemos que ocurre una hipertrofia adipositaria, también podemos encontrar alteración en cuanto a la vascularización, como tal, sí, la angiogénesis, y también podemos encontrar una remodelación tisular inadecuada. Todo esto lo que nos lleva a esta relación del ambiente con la genética, estos cambios como tales, incluyendo la lipotoxicidad e incremento del tejido adiposo visceral, pues nos va a llevar a una enfermedad cardiometabólica. Por eso, cuando hablamos de consecuencias metabólicas, es muy importante considerar que existe esta alteración de la estructura de los tejidos corporales, existe también una alteración en la capacidad del tejido adiposo para almacenar lípidos y también problemas en la funcionalidad del metabolismo que podemos encontrar de forma generalizada. Por eso hablar de consecuencias metabólicas es también pensar en lo que ya se ha estudiado por diversos años sobre el síndrome metabólico, ya que esta disfunción de los adipocitos se asocia también con una inflamación metabólica de bajo grado. Está hablando muy claramente de la alteración que hay en la señalización de insulina y esto nos lleva a un incremento de riesgo cardiometabólico. Si pensamos hoy en día con esta relación o esta nueva nomenclatura con respecto al síndrome metabólico 2.0, tenemos que dejar muy claro que existe esta disfunción del tejido adiposo como eje fisiopatológico y que existe esta resistencia a la insulina como mecanismo central, lo cual pues, nos va a llevar a esta estratificación por riesgo cardiovascular real y posteriormente una enfermedad cardiometabólica. Todos ellos, los que podemos nosotros revisar con posibles marcadores, entre ellos el perfil lipídico, el estrés oxidativo, también los marcadores pro y antiinflamatorios, nos van a considerar más como que estamos evaluando esa funcionalidad del tejido adiposo. Y hablar de esta desregulación del tejido adiposo, si vemos, por ejemplo, esta imagen que son dos personas que viven con obesidad, pues sabemos que la expansión propia del tejido adiposo no necesariamente se va a traducir a normalidades metabólicas, pero también se sabe que con el largo plazo, con la parte crónica de llevar a cabo esta adiposidad, pues tendríamos que estar evaluando estas modificaciones que probablemente se pudieran presentar en ese periodo, ya que al hacer evaluaciones mucho más precisas nos vamos a encontrar pues variaciones muy importantes como lo podemos ver, ya les comentaba, la lipotoxicidad, mayor cantidad de grasa visceral y esto pues nos hablaría de mayor presencia de marcadores inflamatorios y cómo disminuye la sensibilidad a la insulina. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué el fenotipo importa? Porque cada vez que hacemos estas evaluaciones mucho más precisas, nos va a llevar un tratamiento personalizado. Es identificar el o los fenotipos de una persona, nos puede ayudar a guiar esa selección de tratamientos más efectivos. ¿Qué específicas dietas necesita una persona? Una intervención mucho más exhaustiva. ¿Qué tipo de medicamentos o incluso planes de ejercicio? Y eso se conlleva a mejores resultados, ya que se ha demostrado que un enfoque guiado por un fenotipo va a mejorar resultados en la pérdida de peso, en la pérdida de grasa corporal principalmente, mantenimiento de masa muscular, en comparación con tratamientos a lo mejor más estándares, donde solamente se toma el peso como tal, que no están considerando como tal al fenotipo. Y eso es lo que quiero principalmente enfocarme el día de hoy en esta charla. Y aquí es donde podemos ver que la tendencia de estas clasificaciones de los fenotipos relacionados a la obesidad, pues es principalmente que las clasificamos en estos cuatro basados en características
que un organismo resulta principalmente entre su constitución genética, cómo me siento en este momento con una evaluación con mi composición corporal, pero todo esto cómo también se puede estar relacionando con mi entorno, que eso también puede tener una variación con respecto a mi adiposidad y a la expresión de los mismos adipocitos. Por eso se ha hecho, por ejemplo, diferentes investigaciones, y alguna de ellas realizada por el doctor Acosta de la Clínica Mayo. Ellos han determinado clasificaciones de la obesidad basadas en características fisiopatológicas individuales, como el llamado cerebro hambriento, que está pasando algo a nivel central con su saciedad anormal. También ha hablado del fenotipo del hambre emocional, aquella persona que tiene una ingesta en respuesta a emociones. Han encontrado un fenotipo del intestino hambriento, donde la duración anormal se encuentra con la saciedad, principalmente a nivel postprandial, si esa sensación de volver a comer repetidamente o cerca de un tiempo muy corto, y otro con el fenotipo de aquella persona que tiene una combustión lenta o el llamado metabolismo lento, donde la tasa metabólica se encuentra reducida. Estos son unos ejemplos que se han también demostrado en la literatura, así como otros fenotipos comunes que se centran en la salud metabólica, que se centran, por ejemplo, en una clasificación en personas que son llamados que tienen obesidad propiamente, pero metabólicamente no tienen alteraciones, que puede llegarse a ver como metabólicamente saludables o metabólicamente no saludables, y también aquel fenotipo que está ligado a la composición corporal, por ejemplo, como el llamado de obesidad sarcopénica. Entonces, esta clasificación, como les platicaba, fisiopatológica de la obesidad que han estado publicando desde la Clínica Mayo, ellos, por ejemplo, demostraron a través de este balance energético, de la parte también de lo que se consume con lo que se gasta, ya que esta fisiopatología de la obesidad, basado en este balance energético y también en componentes claves que contribuyen a la obesidad humana, pues está esa relación del hambre, de la saciación, de la saciedad y por qué regresa esa persona a volver a comer, como les digo, a la hora, a las 2 horas, y también aquel comedor emocional. Pero si no evaluamos el gasto energético, también tenemos que demostrar que pues, una persona va a tener una respuesta, por ejemplo, de gasto energético en reposo, también hacer ciertas actividades físicas o ya un ejercicio mucho más estructurado. ¿Qué es lo que ellos encontraban con sus 4 fenotipos que también pueden estar combinados? Y, por ejemplo, encontraron principalmente que estaba el intestino hambriento en un 18%, posteriormente el cerebro hambriento en un 16%, y que estas combinaciones se pudieron haber encontrado en este trabajo de investigación de más de 450 pacientes con obesidad a partir de un IMC de 30 por kilogramos de metros cuadrados, basados en sus fenotipos fisiopatológicos. Esta combinación la habían encontrado en 8% entre el cerebro hambriento y el intestino hambriente. Ya sabemos que es bien importante nuestro eje intestino-cerebro. Y cómo encontraron, por ejemplo, la misma proporción en el comedor emocional y en el de la combustión lenta o el metabolismo lento. Como podemos ver, si empezamos a evaluar, bueno, principalmente o conocer más de cómo llegaron a estos fenotipos, por ejemplo, de la asociación alterada, que estaba ligado con el cerebro hambriento, ellos midieron principalmente cómo se expresaba esa forma de comer con una gran cantidad de calorías para sentirse lleno durante una comida, y ellos veían principalmente esa señalización de plenitud con respecto al eje intestino-cerebro. Hicieron una medición con respecto a un buffet, sobre todo ad libitum, de calorías consumidas por los participantes, hasta ver cómo se sentían plenos a la alimentación, y veían que los puntos de corte en mujeres eran de más de 800 calorías y en los varones más de 1300 calorías. Entonces se veía que para poder identificar que había una asociación alterada, los hallazgos demostraban que el 62% había tenido un mayor consumo antes de sentirse satisfecho versus otros fenotipos para poder entender este fenotipo. El fenotipo de saciedad alterada habla de este intestino hambriento, de este intestino que ante esa pérdida rápida de sensación de plenitud, recuerden que también aparece un mecanismo de distensión como tal mecánica al momento que comemos ciertos alimentos con texturas, con fibras, y eso también permite que el cerebro identifique pues que hay esos alimentos y que tú te sientas saciado. Entonces,
hay esa hambre frecuente entre comidas. Ellos evaluaron un mecanismo como tal, el vaciamiento gástrico acelerado, midieron ese tiempo medio de vaciamiento gástrico y veían que cambiaba tanto en hombres como en mujeres por cierta cantidad de minutos ese vaciamiento, lo cual encontraban para darle a esos participantes ese fenotipo, pues que tenían hasta un 31% de un vaciamiento mucho más rápido. Luego vieron a este fenotipo 3, que era una conducta más hacia la parte hedónica, comer por placer. El comedor o tener hambre emocional tiene una ingesta influenciada por ansiedad y emociones. Entonces, aquí ellos quisieron demostrar pues una activación de circuitos de recompensa, donde midieron la escala de ADS y también pues esta escala principalmente tenía el aspecto de la ansiedad, donde veían que los puntos de corte, más de 7 puntos, veían que esa persona probablemente con mayor ansiedad pudiera tener mayor desinhibición alimentaria. Por lo tanto, nos hace entender que no solamente porque la persona tiene un hambre propiamente fisiológica, sino también involucran aspectos emocionales. Y el fenotipo número 4, relacionado a gasto energético en reposo, ese metabolismo lento, nos habla que es una persona que tiene un gasto energético en reposo menor al esperado para la edad, el sexo y el peso, y este mecanismo implicado está sobre el metabolismo basal reducido. Hicieron un método de medición a través de calorimetría indirecta y veían que pues, se tenía mucho menor, por ejemplo, ese metabolismo relacionado pues también a fórmulas predictivas. Ellos habían utilizado Harris Benedict y hablaban que los hallazgos era menor actividad física, era menor gasto calórico y menor proporción de masa muscular. Por eso es muy importante no solamente estar valorando el peso corporal como tal, sino también la composición corporal para poder entonces determinar que tal vez aquella persona que llega a esa atención como tal, atención clínica, tenemos que posiblemente tener muy en cuenta cuál es esa cantidad de masa muscular y también su funcionalidad. Y entonces empiezan a haber otras publicaciones, por ejemplo, aquí el de Cifuentes y colaboradores, diciendo que existe un manejo dietético guiado por fenotipos y le llamaron Fenodiets, y principalmente viendo estos 4 fenotipos que habían sido publicados también por el doctor Acosta y colaboradores, veían que para ese cerebro hambriento podría ser una intervención con dieta volumétrica, alta en fibra y baja en calorías, donde principalmente las dietas basadas en esta indicación baja en calorías, pues hablaban que había una restricción calórica de 500 calorías diarias y que probablemente pudiera estar una persona teniendo también entre 1 a 2 comidas al día, pero también se tendría que revisar ese patrón dietético. Al intestino hambriento, por ejemplo, sí funcionan estas dietas con restricción calórica, pero que sería muy adecuada una suplementación proteica y que en este caso también algunos patrones donde también se incluyen 3 comidas principales o hasta 5 comidas al día con algunas snacks principalmente ricos en fibra, iba a ayudar también a este fenotipo. Y cuando se hablaba de hambre emocional como fenotipo, funciona la dieta baja en calorías, sobre todo basado en esas texturas, como ahorita les mencionaba, con este consumo sobre todo de granos enteros, de mayor masticación, de mayor expresión sensorial y también en el consumo de fibra, lo que también hablaban junto a un asesoramiento conductual y sesiones semanales de terapia, habría que principalmente ayudar a que esa intervención fuera mucho más completa. Y cuando identificaron a este fenotipo sobre el metabolismo bajo, hablar que es metabolizador lento, sí funcionan las dietas con restricción calórica, pero con esa suplementación proteica, sobre todo después del entrenamiento, más que nada de fuerza y de resistencia, donde incluso también se han hablado de entrenamiento de alta intensidad y resistencia por lo menos de 1 a 2 veces por semana. Entonces, lo que nos habla principalmente la literatura, todo este tipo de información, nos va a dar esta guía, sobre todo de intervenciones mucho más específicas. Por ejemplo, también ellos han demostrado que esta dieta relacionada a los fenotipos habían demostrado, comparado con un tratamiento convencional, que había mayor pérdida de peso corporal en 12 semanas, hasta más de 7 kilos, una reducción mucho mayor de la circunferencia de cintura, disminución de masa grasa, casi 7 kilos, y también que se pudo mantener un porcentaje de masa magra comparado, por ejemplo, a una intervención tradicional.
Y cuando entonces nos empezamos a preguntar, cuando vienen estos tipos de fenotipos, pero luego aprendemos que existen estas otras características, como tales clínicas o conductuales de una persona que vive con obesidad, pero que se considera metabólicamente saludable, versus la que tiene obesidad, pero metabólicamente no es saludable, se ha demostrado que probablemente estas características son de las personas que tienen obesidad o ha tenido una expansión del tejido adiposo. Probablemente ellas conservan esa parte metabólica porque son más jóvenes, o sea, la edad también aquí influye importantemente. Hacen más actividad física, son personas más activas físicamente y también se ha demostrado que tienen un mejor estado nutricional que sus contrapartes combinadas que tienen pues esta mayor cantidad de adiposidad a través de una evaluación del IMC, pero que tienen una alteración metabólica. Entonces, también tenemos que aprender que hay una diferencia en cuanto a la distribución de la grasa corporal y son puntos claves que también se ha visto en la literatura. Más grasa visceral, menor grasa subcutánea, sobre todo la parte de la extremidad inferior, nos habla mucho de un comportamiento metabólico mucho más preciso, más interesante. Y otras relaciones que también se han marcado entre los factores del estilo de vida, el metabolismo energético y la sensibilidad a la insulina, se ha visto que por aquello de la persona al tener una sobrealimentación y al ser sedentaria, va a tener un cociente respiratorio en ayunas, pues también mucho más elevado, lo cual demuestra que tiene una oxidación de ácidos grasos más baja. Y eso está ligado a una resistencia a la insulina. Por eso es importante recalcar que la actividad física fomenta la reducción del cociente respiratorio, que es indicativo de esta oxidación propia de ácidos grasos, y es notable que la sensibilidad como tal a la insulina ha sido positiva asociado con esa capacidad de producir energía a partir de la grasa. Y entonces vemos que hay estas tendencias de características antropométricas y clínicas de los fenotipos y subtipos de la obesidad. Y aquí ustedes pueden ver en esta publicación en la revista Frontiers, que ellos proponen para el 2022, que podemos entonces clasificar a los fenotipos con estos modelos, pero también con algunos subtipos que nos van a permitir identificar cómo se encuentran, por ejemplo, de acuerdo a su IMC, a la cantidad de grasa corporal, a la cantidad de masa musculoesquelética, si tienen grasa ectópica y otros elementos hacia los riesgos sobre este síndrome metabólico y a la diabetes tipo 2, ya las enfermedades también cardiometabólicas. Y si los empezamos a desglosar, me gustaría mucho que los empezáramos a analizar. Por ejemplo, me puedo encontrar aquella persona que tiene peso normal, pero puede tener como un tipo de obesidad porque tiene más grasa corporal, aunque su IMC es normal, porque tiene baja masa muscular esquelética pendicular, tiene grasa ectópica y tiene también riesgo de enfermedades no transmisibles. Por lo tanto, me voy a encontrar este IMC normal, probablemente masa corporal normal, pero más grasa visceral y eso incrementa el riesgo metabólico. ¿Qué dicen estos autores? Que principalmente lo que se recomienda es que tengamos esta insistencia con la modificación del estilo de vida, con el ejercicio, mayor movimiento, actividad física y patrones dietéticos saludables como la dieta mediterránea, dieta estilo DASH, y que también si se llega a utilizar la dieta baja en calorías o dieta con restricción calórica sea alta en proteína para poder ayudar también a estos aspectos metabólicos. Podemos encontrarnos a esa persona con peso normal, con obesidad, pero tiene alteraciones metabólicas. Ahorita nos habla, es como si tiene ese peso normal, pero ya tiene alteraciones metabólicas, más grasa, más IMC, tiene también baja masa muscular esquelética pendicular, grasa ectópica, riesgos de enfermedades no transmisibles, pero puede tener presente ese síndrome metabólico diabetes mellitus tipo 2. Imaginemos a ese paciente que tiene un fenotipo de piernas delgadas, más grasa visceral, pero aún ante la evaluación va a padecer, por ejemplo, un IMC casi normal, pero tiene un exceso de grasa corporal y sobre todo a nivel central con alto riesgo metabólico. Y aparece la misma indicación que haga ejercicio, que tenga patrones dietéticos saludables y una dieta ecocalórica de restricción calórica alta en proteína. Pero luego ya me voy a encontrar aquel paciente que tiene más grasa, ¿sí? Ya clasificado como obesidad, alta masa grasa, alto IMC, con riesgo de enfermedades no transmisibles, pero su grasa subcutánea es predominante.
¿sí? No tanto la grasa visceral, sino la subcutánea. Su perfil metabólico es saludable a pesar que tiene un peso corporal más elevado y se recomienda que continúe con su actividad física, como ahorita se los explicaba, con las otras respuestas, con las evaluaciones que se han hecho con la calorimetría indirecta y que siga un patrón de mediterráneo, patrón dietético saludable. Pero ojo, no quiere decir que no lo vayamos a atender con una intervención más exhaustiva, sino que se siga monitoreando a través del tiempo y sobre todo que no deje de hacer ejercicio y que tengamos como meta también pues que evite seguir aumentando de peso y que si se puede estar reduciendo esa adiposidad. En cambio, también nos encontramos con esa obesidad metabólicamente no saludable, donde posiblemente me pueda topar otro fenotipo llamado con obesidad sarcopénica, más masa grasa, más IMC, baja masa muscular esquelética pendicular, con grasa ectópica y con gran riesgo de enfermedades no transmisibles y presencia de síndrome metabólico diabetes mellitus tipo 2. Pero esa persona al tener un peso alto tiene baja masa muscular y baja fuerza muscular y eso incrementa este riesgo metabólico. Por eso, además de estar hablando de dietas altas en proteínas, con restricción calórica y mejor actividad física, también se ha visto que probablemente es esa persona que pueda ser candidata a los agonistas de GLP-1 y también a los inhibidores de SGLT2 o incluso una cirugía bariátrica dependiendo del grado de obesidad y pensar también en aquellas dietas que sean muy bajas en hidratos de carbono. Ahora, si yo me encuentro además con una obesidad pero no sarcopénica, estamos viendo que tiene igual los mismos riesgos, tiene su masa muscular preservada, busquemos igual que se tiene pues un alto riesgo metabólico y posiblemente pudiéramos utilizar por las diferentes intervenciones, la actividad física, patrones dietéticos saludables, dietas bajas en hidratos de carbono, dietas bajas en grasas también como posible terapéutica, agonistas del GLP-1, inhibidores de SGLT2, así como la cirugía bariátrica. Entonces, al ver todos estos elementos nos ayuda mucho a tomar decisiones. Y nos vamos a encontrar también con fenotipos lipodistróficos. Y estos fenotipos lipodistróficos, por ejemplo, masa grasa elevada, sobre todo a nivel central, con una grasa ectópica, pero tiene baja grasa subcutánea, tiene también riesgo de enfermedades no transmisibles, es pérdida de grasa periférica, muy interesante en este modelo, así como acumulación de su grasa central y alto riesgo metabólico, lo cual en estos casos lo más probable es que también está fallando la función de leptina. Es importante la dieta baja en grasas, los inhibidores del GLP-1 y también ver algunos otros elementos farmacológicos que pudieran ayudar a este alto riesgo metabólico, incluyendo también, si eso no viable, una cirugía bariátrica. Pero nos vamos a encontrar con fenotipos lipodistróficos ya con una lipodistrofia generalizada, no parcial, lo cual pues hay, por ejemplo, más probable proporción de grasa corporal que no es la adecuada, con grasa subcutánea y sobre todo tenemos que ver que su presencia tal vez de síndrome metabólico está por ahí también con mayores riesgos hacia la diabetes mellitus tipo 2 y esa pérdida masiva de grasa con complicaciones metabólicas severas pues nos incrementa los riesgos como tal y que tenemos que estar vigilando, ¿no? Como una propuesta también los análogos de la leptina humana. Y bueno, también esto todo lo que estamos aprendiendo junto a las tendencias de la evaluación con una obesidad preclínica, la obesidad clínica, pues sabemos que hoy en día nos han marcado que todas estas causas de la expansión del tejido adiposo, pues no solamente la parte ambiental, sino también la parte genética, psicológica del comportamiento, con comorbilidades y que es importante esta prevención primaria y también incluso pues prevención secundaria para la reducción de los riesgos. Por lo tanto, sabemos que no es solamente estar con la medición del IMC, sino es bien importante la circunferencia de cintura, revisar las alteraciones a nivel estructurales de órganos también, de cómo está la funcionalidad y que veamos que haya esa conservación propiamente de esas funciones y que es necesario estar vigilando a través de su historia médica, evaluaciones antropométricas, revisiones a algunos estudios específicamente que nos lleven a mejores diagnósticos y también esas mejores intervenciones. Y hablar del diagnóstico de la obesidad, como les decía, hoy en día es mucho mejor estar también utilizando, incluso se está publicando las indicaciones a través de la ADA 2026, la relación del IMC, la circunferencia de cintura, pero también la cintura-altura como ese ratio importante donde nos va a dar principalmente ese punto de corte hacia mayor riesgo
cardiometabólico y que tengamos a través de los flujogramas cuáles serían para nosotros nuestras mejores propuestas para poder identificar la obesidad, si está a nivel preclínico o también clínico. Y cuando vemos entonces como lo que antes se evaluaba con los diferentes puntos de corte para el IMC, para el exceso de grasa corporal, no olvidemos la importancia de considerar la masa muscular, presenta o no signos y síntomas, para poder entonces demostrar que incluso en una persona que tiene un IMC mucho más elevado, pero tiene buena masa muscular, tendríamos que estar evaluando mucho más datos de signos, síntomas para poder decir, bueno, se encuentra tal vez en este momento aún con una obesidad preclínica, pero si ya tiene alteraciones bioquímicas, está teniendo también dificultades para la realización de actividades diarias, pues todo esto va a cambiar incluso hacia una obesidad clínica. Y estos modelos, para terminar, pues tenemos que hay intersecciones muy importantes con la relación de modelos principalmente basados en la adiposidad, donde cada uno de estos estadios nos sirve para poder identificar tempranamente todos estos riesgos, evitar las complicaciones. Y como vemos aquí desde el estadio 1 de riesgo, la genética, el ambiente, el comportamiento, donde hay una mayor cantidad de grasa, una distribución anormal, una función anormal, todo esto empieza a combinarse con otro modelo de esta alteración como tal, basada en una enfermedad crónica como tal en la disglucemia, pues se liga a la resistencia a la insulina. No podemos dejar de evaluar a estas vías, sobre todo del eje glucosa-insulina, donde esa es la intersección que nos va a llevar pues, principalmente a la enfermedad, que tenemos que ubicar tempranamente estos riesgos de los puntos de corte del IMC, la parte antropométrica a la parte bioquímica para poder identificar tempranamente sus alteraciones y evitar complicaciones cardiometabólicas. Por lo tanto, en estas otras formas de visualizar los fenotipos, como ese paciente con hormopeso, metabólicamente con obesidad, nos llama mucho la atención que probablemente haya mayor grasa visceral, masa muscular probablemente normal o baja, pero tiene aquí un rendimiento físico bajo. O sea, pensemos en ese fitness cardiorrespiratorio, en esa forma en que se activa esa persona para poder evitar que haya una alteración metabólica, normopeso con obesidad metabólicamente sana. Obesidad metabólicamente sana tiene un rendimiento físico mucho mejor, pero el paciente con obesidad que ya atraviesa con anormalidades metabólicas tiene ese rendimiento físico bajo, paciente con obesidad severa también, paciente con obesidad sarcopénica también. O sea, no olvidemos la parte de la composición corporal, pero qué hace con respecto a su estilo de vida para poder mantener esa parte metabólica y sobre todo preservar lo que queremos ante las complicaciones propias de la enfermedad. Por eso los mensajes que les tengo para llevar a casa es que tengamos este pensamiento crítico de cómo podemos identificar, claro que los fenotipos pues son estudios que se hacen a nivel individual, a nivel de cómo puede estar una persona con esos riesgos, probablemente desde la parte de cómo funciona, la parte de su relación biológica, cómo se enfrenta ante la alimentación y a procesos nutricionales, es que consideremos que la enfermedad metabólica crónica adiposa no son entidades homogéneas como tal, son conjuntos de fenómenos diversos o fenotipos diversos que se determinan por localización, cantidad y funcionalidad del tejido adiposo. ¿Dónde está localizado, pero cómo está funcionando? Por eso la distribución del tejido adiposo visceral y ectópico se asocia con mayor riesgo de resistencia a la insulina, dislipidemia y enfermedad cardiovascular, en contraste con los depósitos subcutáneos que pueden tener hasta un papel protector, sobre todo donde se encuentran localizados. Por eso esa caracterización fenotípica del paciente permite que tengamos abordajes clínicos más precisos, favoreciendo estrategias de prevención y tratamiento individualizadas, y que la integración de herramientas probable ya más a futuro, más de imagen, biomarcadores, aspectos genéticos, también van a contribuir al diagnóstico temprano y a esta estratificación de riesgo metabólico. La comprensión de todos estos patrones de distribución adiposa abre nuevas perspectivas para el desarrollo de terapias dirigidas orientadas a la reducción de esta carga global de las enfermedades cardiometabólicas. Les agradezco nuevamente su atención en este seminario fino de alimentación, nutrición y salud y estoy atenta a sus comentarios y sus preguntas, así que también les dejo mis redes sociales. Muchas gracias.